Bienvenidos compañeros a otra clase. Vamos a ver un poco lo que son este tema nuevo, lo que es la teoría de conjuntos, y vamos a ver qué es lo que nos va diciendo el texto. Veamos. En el lenguaje matemático, conjunto significa colección, agrupación y reunión de elementos. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense, en el lenguaje matemático, conjunto significa colección, agrupación o reunión de elementos. O sea, cuando nos referimos a un conjunto, nos vamos a referir a agrupar ciertos elementos, a la agrupación de ciertos elementos. ¿Me entienden? Entonces, a eso nos referimos, a una colección en específico de elementos. Ahora veamos qué nos sigue diciendo. Intuitivamente dice, un conjunto es una colección o clase de objetos bien definidos. Fíjense bien, intuitivamente un conjunto es una colección o clase de objetos ¿cómo? Bien definidos. Bien definido, o sea que tenemos que un conjunto es una agrupación de esos elementos, pero con sus características bien definidas. ¿Ya? O sea, algo bien definido, a eso nos referimos, que sus elementos tienen que estar bien definidos. Dice, estos objetos se les llama elementos o miembros del conjunto. Así se le va a llamar a cada elemento. Se les va a llamar miembros del conjunto, ¿ya? Que pertenezcan a ese conjunto, claro estaba. Los conjuntos se denotan con letra mayúscula. Y los elementos con letras minúsculas. Esto es bien importante en la convención que vamos a ocupar. Cada vez que nos refiramos a un conjunto, lo vamos a hacer con una letra mayúscula. Y cada vez que nos refiramos a un elemento de un conjunto, con letras minúsculas. Eso tenemos que tenerlo bien claro en la convención que vamos a ocupar. Vaya. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Hay que entender que los conjuntos se pueden definir de dos maneras. Cuando vayamos a hacer la definición de un conjunto, cuando nos refiramos a un conjunto de elementos, a un grupo de elementos, ¿ya? Hay dos maneras de definirlos. Hay dos maneras en que nosotros podemos definir ese grupo de cosas. Veamos cuáles son. El primero dice por comprensión. Cuando se expresa una característica común que poseen sus elementos. ¿Ya? O sea que todos los elementos de ese conjunto tienen esa característica común. Y como todos lo tienen, podemos definir ese conjunto por esa característica. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la siguiente manera. De poder definir un conjunto. Y la otra manera dice que es por extensión. Vamos a ver qué nos dice. Cuando nombran los elementos que componen el conjunto. Por extensión, se tiene que nombrar cada uno de los elementos que componen el conjunto. Ahí estamos claros. En el de arriba, nombramos una característica que tengan todos ellos, todos los que pertenecen a ese conjunto. Y en el de abajo, en este, por extensión, tenemos que nombrar a cada uno de ellos. Por comprensión, acuérdense, característica común de todos los elementos de ese conjunto. Por extensión, hay que nombrarlos a todos. Eso es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta.
Bien, vamos a poner un ejemplo simple y tranquilo. Por ejemplo, hemos definido un conjunto con la letra A mayúscula, miren, y lo vamos a definir por comprensión y por extensión, el mismo conjunto, Bien, ahora, si lo hacemos por comprensión, este conjunto es el conjunto de las vocales. Y si lo definimos por extensión, tenemos que nombrar a cada una de las vocales. Por ejemplo, A, E, I, O, U. ¿Ya? Cuando digo las vocales, miren, abarco a todo el grupo. A todo el grupo de vocales. ¿Ya? O sea, las vocales. Cuando uno se refiere a las vocales, se refiere a A, E, I, O, U en general. O sea, porque todas esas son vocales. Entonces, miren, aquí estoy nombrando las características de ellas. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a poder expresar los conjuntos por comprensión y por extensión. Y cuando nos refiramos a conjunto hay que acordarse. Nos referimos a un conjunto de cosas bien definidas, bien definidas. Eso hay que tener bien claro, bien definidas. Entonces, ya más adelante vamos a ir viendo a qué nos referimos. Ahorita vamos a empezar con un poco de teoría, de conjuntos, así, sencilla como para ir entendiendo el entorno y ir llegando al final a lo que queremos llegar, ¿verdad? Bueno, vamos a borrar esto para pasar a la siguiente parte. Bueno, continuando con la clase, vamos a ver las maneras en que se pueden representar los conjuntos. Y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra guía. Hay dos maneras en las cuales se pueden representar los conjuntos. Y estas son por medio de diagramas de Venn y por medio de llaves, como se muestra en el ejemplo siguiente. Bien, esta es la manera en que nosotros vamos a representar los conjuntos. De esta manera, fíjense bien, encerrando en un círculo y adentro sus elementos, o por medio de llaves. ¿Ya? Recuérdense de esas dos, por medio de los diagramas de Venn, por medio de los famosos diagramas de Venn, o por medio de llaves. ¿Ya? Una cosa hay que tener en cuenta cuando nosotros ocupemos llaves, que cada uno de sus elementos, en el caso de ser representados por extensión, cada uno de los elementos debe ir, miren, debe ir separados por una coma. ¿Ya? Habría que tener ese cuidado a la hora de representarlos por medio de llaves, en el caso que lo estemos representando por extensión. Que estemos, definiéndolos por extensión. Eso hay que tener bien en claro. Ahora vamos a ver una clasificación frecuente, que se ocupa frecuentemente para clasificar a los conjuntos. Entonces vamos a ver 5 tipos, vamos a ver cada uno en detalle. Aquí he puesto los 5 de un solo, pero lo vamos a ver cada uno en detalle poco a poco. El primero se llama por medio de conjuntos notables. Los podemos representar por medio de conjuntos notables, por medio de conjuntos finitos o infinitos, por medio de conjuntos iguales, por medio de conjuntos equivalentes y no equivalentes, y por medio de conjuntos disconjuntos. Ya vamos a ver qué significa cada una de estas cosas y cuando estemos operando qué es lo que sucede. Bien, vamos a empezar a definir cada uno de ellos, ¿verdad?
Bien, continuando continuando con la parte en que dividíamos la clasificación de los conjuntos, continuando con esa parte, ¿verdad? Hablábamos de las diferentes formas en que los dividimos. Si ustedes se fijan, como primera clasificación pusimos que se pueden clasificar como conjuntos notables. Se pueden clasificar como conjuntos notables. Bien, ahora vamos a ver cómo cuando los clasificamos como conjuntos notables, vamos a ver las diferentes formas en que los podemos clasificar. Uno es como conjunto vacío, como conjunto unitario o como conjunto universal o referencial. Vamos a ver qué representa cada uno de ellos. ¿Qué es un conjunto vacío? Vamos a ver primero qué es un conjunto vacío y cómo podemos identificar que tenemos un conjunto vacío y decir, este es un conjunto vacío, o sea, representarlo de esa manera. Este es un conjunto vacío. Ahora vamos a ver la definición de conjunto vacío. Dice, es un conjunto que carece de elementos. El conjunto vacío se denomina con el símbolo, y aquí tienen, ¿verdad? Este es el símbolo. O con llaves sin elementos. O sea, lo pueden representar así, ¿verdad? Con llaves sin elementos. Y ponemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo. Y dice, n va a ser igual a x tal que todo x es un número natural entre 1 y 2. Este claramente es un conjunto vacío. La pregunta es, ¿por qué? Dice que x es un número natural entre 1 y 2. ¿Existe un número natural entre 1 y 2? No, ¿verdad? No existe. Entonces, como no existe un número natural entre 1 y 2, este es un conjunto vacío. No tiene elementos. No hay un número natural entre 1 y 2. ¿Ya? Entonces este representa un conjunto vacío. Y lo podemos representar de esta manera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces podríamos representarlo de esa manera porque no tiene ningún elemento. Eso es bien importante entenderlo. Esa es la primera clasificación de si lo queremos representar como un conjunto notable. Ahora bien, vamos a la siguiente. Si lo queremos representar como conjunto unitario, tenemos que identificar qué conjunto podría ser unitario o no, ¿verdad? Para poder darle esa clasificación. Vamos a ver. Dice, es aquel que tiene un solo elemento. Ejemplo, si nos fijamos en la edad de Jorge, podemos formar el siguiente conjunto. B igual a 27. Les voy a preguntar, ¿Jorge puede tener dos edades? No, ¿verdad? No puede tener dos edades, solo puede tener una en ese determinado momento. No puede contener dos edades. Por eso es de que es un conjunto unitario. Jorge no puede tener 27 y 30 años al mismo tiempo, no se puede. Es algo que no se puede. Entonces, como solo tiene una edad, entonces por eso se define como conjunto unitario. Hay que entender bien esa parte. Bien, vamos a la otra parte, a la otra clasificación, a la otra forma en que lo podemos clasificar como conjunto notable, y es como conjunto universal o referencial. Conjunto universal o referencial. Vamos a ver qué nos dice el texto acerca de eso. Dice, indica el marco de referencias en el que se inserta un determinado conjunto. Oigan bien, indica el marco de referencia. El marco de referencia en el que se inserta un determinado conjunto. ¿Ya? O sea, nosotros podemos insertar un conjunto en un marco de referencia. El marco de referencia, ese es el que se define como conjunto universal. Ahora, de esta manera, dice, podemos expresar si un elemento pertenece a dicho conjunto. ¿Ya? O sea, fíjense en lo que dice el texto. De esta manera podemos expresar si un elemento pertenece a dicho conjunto. A dicho conjunto.
Ahora vamos a ver lo que vamos a ver qué más nos dice el texto acerca de cuando nosotros clasificamos de forma como conjunto universal, digamos, a un conjunto. Vamos a ver qué más nos dice el texto. Se define el conjunto universal por aquel formado por todos los elementos del tema de referencia. Oigan bien, se define el conjunto universal por aquel formado por todos los elementos del tema de referencia, dice. ¿Ya? Abarca todo el tema de referencia. Y se simboliza de manera convencional con una letra U. ¿Ya? Lo vamos a simbolizar con otra U y obviamente mayúscula. Dijimos, los conjuntos tienen letra mayúscula. Entonces llevan su letra mayúscula. Entonces, normalmente lo simbolizamos con una U mayúscula. Eso hay que entenderlo bien. ¿Ya? Entonces, de hecho, nos va a servir, esta forma nos va a servir mucho. Porque, ¿cómo se llama? Como se utiliza como marco referencial, ¿verdad? Muy probablemente podemos representar conjuntos por diagramas de Venn o por medio de llaves, como sea necesario. Y vamos a hacer énfasis en el marco referencial al cual pertenece dicho conjunto más pequeño o un subconjunto más pequeño. Entonces vamos a hacer énfasis a eso más adelante. Entonces hay que tomarlo bien en cuenta. Vamos a seguir explicando un poco más de esta forma, digamos, como conjunto universal o referencial. Bien, siguiendo con el caso de lo que venimos viendo, ¿verdad? Veníamos viendo la forma de representarlo como conjunto universal o marco referencial. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso para ya entender mejor, ¿verdad? Acuérdense, digamos, esta clasificación como producto notable, que es como conjunto notable, perdón, que es la clasificación universal, habíamos dicho que ¿cómo se llama? Que ese va a ser nuestro marco de referencia. Es el conjunto marco de referencia. Hay que entenderlo bien, es el conjunto marco de referencia. Y vamos a verlo con un ejemplo, dice. Sea el conjunto formado por los meses del año. Miren, lo representamos con una U mayúscula y X, tal que todo X es el mes del año. ¿Ya? Entonces, ahora veamos, para que este pueda ser nuestro conjunto universal, tienen que haber conjuntos que hagan referencia a él. Que hagan referencia a él. Y vamos a ver, ¿qué nos dice este ejemplo? El conjunto U dice, es el conjunto referencial del conjunto P, y es lo que yo les venía diciendo. Es lo que yo les venía diciendo, que para que exista un conjunto universal o referencial al que vamos a hacer énfasis, o sea, al que nos vamos a referir, ¿ya? Tiene que haber un conjunto que haga referencia a él. En este caso el conjunto P, ¿ya? ¿Y qué nos dice el conjunto P? Dice que X tal que todo X, mes que forma el primer cuatrimestre del año. Dice que va a ser todo X que forma el primer cuatrimestre del año. El primer cuatrimestre del año. Entonces, y aquí lo estamos representando el conjunto P por comprensión y aquí por extensión. Miren, enero, febrero, marzo, abril. Ahora, este conjunto P pertenece, o sea, está adentro del conjunto referencial universal, que son los meses del año. No sé si me entienden. O sea, para que, como existe este conjunto P que hace referencia al conjunto universal, este es un conjunto universal para nosotros, todos los meses del año, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos con el conjunto universal o referencial, al que se hace referencia. Hay que entender bien ese concepto, que lo vamos a seguir viendo más adelante. Ahora vamos a pasar a la segunda clasificación. Y dice que los conjuntos se pueden clasificar en finitos e infinitos. Entonces vamos a ver
la primera clasificación de esta forma. Entonces dice conjunto finito. Dice. Conjunto finito. Vamos a ver qué nos dice la definición de un conjunto finito. Un conjunto es finito si posee un determinado número de elementos. Es decir, en el proceso de contar tiene un número finito de elementos. Entonces, aquí está bien claro, ¿eh? O sea, un conjunto finito es aquel que tiene un conjunto de elementos que se puede contar. ¿Ya? Entonces, y pone el ejemplo. Mes del año. ¿Cuántos elementos tiene? 12. Entonces es un conjunto finito porque se puede contar. Se puede contar. ¿Ya? Entonces, y como ustedes pueden ver, los meses del año se referencian enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y todos ellos sabemos que son 12 meses. Entonces, como son 12, es un conjunto finito que lo podemos contar. Entonces, por eso se le llama conjunto finito. Por eso se le llama conjunto finito. Si no pudiéramos contar esa cantidad de elementos, o sea, porque no es, de alguna manera no se puede contabilizar, entonces ya no fue un conjunto finito. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Vamos a pasar a ver qué nos dice de los conjuntos infinitos. Vamos a ver. Bueno, siguiendo con el tema, ya habíamos visto la parte de conjunto finito, ahora vamos a ver la parte de conjunto infinito. Vamos a ver qué nos dice la teoría acerca sobre esta parte de esta clasificación. Dice, es cuando no se puede determinar el número de elementos que tiene. O sea, es cuando no se puede determinar, oigan bien, es cuando no se puede determinar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Cuando no se puede determinar. Es decir, que es imposible contar todos los elementos que tiene. Es imposible contarlos, es imposible. Es imposible contarlos. Quiere decir que estos conjuntos siempre se van a representar por comprensión. Siempre se van a representar por comprensión, por una característica que tengan y no por extensión, porque no es posible, digamos, escribir todos los elementos que contengan. No es posible contarlos. No es posible contarlos, mucho menos es posible escribirlos. Entonces, por ejemplo, a eso se refiere conjunto infinito. Y vamos a ver un ejemplo de ello. El conjunto S va a ser igual a todo X, tal que X es un número natural. Es un número natural. Los números naturales van desde 1, dijimos, en clase anterior, hasta el infinito. Es imposible contar los números naturales. Entonces es por eso de que para esta clasificación lo vamos a hacer como conjuntos finitos o infinitos. También se pueden clasificar de esa manera. Entonces, y aquí el ejemplo está bien claro. Son todos aquellos que no se pueden contar. No se pueden contar. ¿Ya? Entonces definimos aquel conjunto que no se pueda contar la cantidad de elementos que tenga, es un conjunto infinito. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver la tercera clasificación. La tercera clasificación. Y la tercera clasificación nos dicen que se puede clasificar como conjuntos iguales. Como conjuntos iguales. Vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría. Dice, es cuando dos o más conjuntos tienen elementos iguales. Es cuando dos o más conjuntos tienen elementos iguales. Si este conjunto tiene los mismos elementos que este otro conjunto, ya, o sea, que si el conjunto P tiene los mismos elementos que el conjunto Q, entonces esos dos conjuntos son conjuntos iguales. Son conjuntos iguales. Miren acá, por ejemplo, aquí la P tiene la A, la E, la I, la O y la U. Y aquí en el Q tiene la E, la I
La O, la A y la U tienen los mismos elementos, aunque los tengan de manera desordenada, de manera, digamos que no están ordenados de la misma manera para cada uno de los conjuntos, pero miren, los elementos que tienen son los mismos. Entonces, como son los mismos, por lo tanto, se puede decir que el conjunto P es igual al conjunto Q. Y eso es lo que nos está diciendo el ejemplo, que estos, tanto P como Q, son iguales. Son iguales. Entonces, podemos decir fácilmente que P es igual a Q. Podemos decir eso. Ahora, si algún elemento de estos cambiar, por ejemplo, digamos que aquí en vez de tener la U tendríamos, por ejemplo, digamos una Z, entonces podemos decir que P y Q no son iguales. ¿Ya? O sea, se pueden definir como conjuntos iguales y no iguales. Entonces, eso sería algo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Tendríamos que tener algo bien claro, el hecho de que los podemos clasificar como conjuntos iguales o como conjuntos que no son iguales. Entonces, como en este caso, ¿vieron cómo variando solo uno de sus elementos cambia ya la forma en que lo estamos expresando? Cambia la forma. O sea, pasan de ser iguales a no iguales. Entonces, vamos a ver la cuarta clasificación, como conjuntos equivalentes y no equivalentes. El término se oye bastante bonito, como conjuntos equivalentes y no equivalentes. Vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría acerca de estos. Dos o más conjuntos son equivalentes cuando tienen la misma cantidad de elementos entre ellos. O sea, cuando tienen la misma cantidad de elementos. Aquí, bueno, cuando dos o más conjuntos son equivalentes cuando tienen la misma cantidad. Aquí faltó poner de elementos, pero ¿cómo se llama? Vamos a ponerlo por aquí. Cuando tienen la misma cantidad de elementos. Vamos a repetir. Dos o más conjuntos son equivalentes cuando tienen la misma cantidad de elementos. Oigan bien, cuando tienen la misma cantidad de elementos. Volvamos a repetirlo. Dos o más conjuntos son equivalentes cuando tienen la misma cantidad de elementos. Quiere decir que si un conjunto tiene la misma cantidad de elementos que el otro, o sea, por ejemplo, un conjunto determinado tenga 10 elementos y otro tenga 10 elementos, entonces pueden ser elementos equivalentes. Ya, pueden ser elementos equivalentes. Ahora vamos a ver qué es lo que la otra condición nos dice. Dice, acuérdense de la primera, dice, dos o más conjuntos son equivalentes cuando tienen la misma cantidad de elementos. Y vean qué es lo otro que nos dice. Y entre ellos se puede establecer una correspondencia biunívoca, o sea, de uno a uno. Una correspondencia de uno a uno. Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, el parámetro que nosotros vamos a tomar para decir que dos conjuntos son equivalentes? Oigan bien, son equivalentes. No estamos hablando que no sean equivalentes, sino que estamos hablando que sean equivalentes. Porque aquí entran las dos definiciones. Aquí entran las dos definiciones, tanto equivalentes como no equivalentes. Y ahorita estamos expresando la parte de equivalentes. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Primero, lo que nos dice la teoría es que, ¿cómo se llama? Que los dos conjuntos tienen que tener la misma cantidad de elementos. Ese es el primer parámetro que tenemos que tomar. Y el segundo parámetro que nosotros tendríamos que tomar es que hay una correspondencia de 1 a 1 entre sus elementos. Una correspondencia de 1 a 1. No de 2 a 1, sino que de 1 a 1. De 1 a 1. ¿Ya? Eso es algo bien importante. Ahora, se simbolizan de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto M y tenemos un conjunto J, podemos decir que M es equivalente a J con este símbolo.
este símbolo de 3 rayitas que se encuentra acá. M es equivalente a J. ¿Ya? M es equivalente a J. Bueno, voy a separar esta parte para no confundirme. ¿Ve? M es equivalente a J. Eso es lo que nos está diciendo y nos vamos... Eso es lo que nos está diciendo cuando lo representamos con este símbolo. ¿Ya? Vamos a ver qué más dice la teoría. Y se lee, dice, M es equivalente a J. Así se lee. Hay que acordarse siempre de lo que nos dice la teoría. Tener la teoría bien en cuenta a la hora de resolver una dificultad o un problema. Bien, y como lo que queremos es recapitular, acuérdense. Equivalentes. ¿Cuándo dos conjuntos son equivalentes? Equivalentes cuando tienen la misma cantidad de elementos. La misma cantidad de elementos. Primer parámetro. Y segundo es que hay correspondencia 1 a 1. 1 a 1. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya vamos a ver un ejemplo para que puedan tener bien definido qué son conjuntos equivalentes. También vamos a ver la parte de conjuntos no equivalentes. A eso vamos ahorita y vamos a finalizar con un ejemplo para que nos quede ya bien claro. Voy a borrar la pizarra ahorita. Bien, continuando con el bloque anterior, vea, donde definíamos lo que eran conjuntos equivalentes. Ahora vamos a definir qué son a conjuntos no equivalentes. Vamos a ver qué es lo que nos dice el texto. Todos los conjuntos que no tengan correspondencia biunívoca, es decir, que cada elemento de un conjunto no corresponde a un elemento del otro conjunto. Vean bien, dice. Dice, todos los conjuntos que no tengan correspondencia biunívoca, que no tengan. ¿Ya? Luego aclara, es decir, que cada elemento de un conjunto no corresponde a un elemento del otro. No corresponde a un elemento del otro. ¿Ya? Para empezar, lo que nos está diciendo es que no hay correspondencia. Primero, no hay algo que los relacione. Lo primero. Ahora, veamos a ver qué nos sigue diciendo. Y algo más también, algo más, que no hay una correspondencia de 1 a 1. Eso es bien importante. Luego nos sigue diciendo, no tiene la misma cantidad de elementos y por lo tanto se llaman conjuntos no equivalentes. Ya vimos lo que eran equivalentes, ¿ve? Ya vimos lo que eran conjuntos equivalentes. Ahora estamos viendo aquellos que no son equivalentes. O sea, por ejemplo, dos conjuntos que no tengan la misma cantidad de elementos no son equivalentes. Así de simple, no son equivalentes. Si ustedes se encuentran con un conjunto que contenga 7 elementos y otro que contenga 5, inmediatamente ustedes saben que ese conjunto no es equivalente al otro. No hay equivalencia entre ellos. Eso es bien importante entenderlo. Ahora vamos a ver qué nos dice. Se simbolizan de la siguiente manera. A, y este es el signo de no es equivalente, así se llama, no es equivalente con. A no es equivalente con C. ¿Ya? Dice, lo cual se lee, A no es equivalente con C, como ya les venía diciendo. Entonces, para el símbolo de no equivalencia, ustedes van a ocupar este. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando eran equivalentes eran 3 rayitas, vean? Sin el cruce, sin ese cruce. Aquí son las 3 rayitas con el cruce, lo que significa no equivalente. ¿Ya? Entonces, vamos a leerlo de esta manera. Dice, A no es equivalente con C.
A no es equivalente con C. No es equivalente con C. Ahora vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con toda la definición. ¿Verdad? Este ejemplo tiene que ver con lo que veníamos viendo en el bloque anterior, ¿verdad? De cuando dos conjuntos son equivalentes y cuando no lo son. Nos ponen el ejemplo. El conjunto A está formado por las vocales A, E, I, O, U. ¿Ya? El conjunto B está formado por los números del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que representan, en este caso, representan, por ejemplo, digamos, representan cuál es la primera vocal, cuál es la segunda vocal. Por ejemplo, este tendría correspondencia con este porque esta es la primera vocal, este con este con este bueno, el 1 con la A, el 2 con la E, el 3 con la I, el 4 con la O y el 5 con la U. ¿Ya? Haciendo referencia a que esta es la primera vocal, la E es la segunda vocal, la I es la tercera vocal, la O es la cuarta vocal y la U es la quinta vocal. Como pueden ver, hay una correspondencia entre los dos. Y fíjense bien, tienen la misma cantidad de elementos. Si yo cuento los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y cuento los elementos que tiene B, 1, 2, 3, 4, 5, nos vamos a dar cuenta que ambos tienen la misma cantidad de elementos. Y que, por ejemplo, este tiene una correspondencia con un elemento, nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto A como B son equivalentes. Son equivalentes. ¿Ya? Primero porque tienen una correspondencia de 1 a 1 y porque tienen la misma cantidad de elementos. Eso hay que entenderlo muy bien. Ahora, ¿qué pasara si nosotros le quitáramos un elemento B? ¿Qué pasa si nosotros en vez de, por ejemplo, digamos, tener este elemento acá, en B? ¿Qué pasaría si B, por ejemplo, digamos, llegara hasta acá? ¿Qué pasaría? Ah, claro, claro. Ahora A ya no es equivalente con B. Ya no es equivalente. Primero porque no tienen la misma cantidad de elementos. Entonces ahí se rompe la equivalencia. Entonces ya no podríamos simbolizarlo de esta manera, sino que lo representaríamos así. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, ¿vieron cómo cambian las cosas? Si nosotros alteramos ese conjunto y le quitamos un elemento, entonces ya no son equivalentes. ¿Ya? Eso es bien importante entenderlo. Es bien importante entender esa parte. Bueno, en el caso de la clasificación por conjuntos equivalentes y no equivalentes, creo que ya hemos dejado bien claro cómo es que se representan. Ahora vamos a ver, por ejemplo, digamos, otra clasificación que se llama conjuntos disjuntos. Vamos a leer qué es lo que nos dice la teoría acerca de esta clasificación. Dice, es cuando dos o más conjuntos no tienen elementos comunes entre sí. Oigan bien, es cuando dos o más conjuntos no tienen elementos comunes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que los elementos que están en un conjunto no van a estar en el otro conjunto. No hay elementos comunes. No hay elementos comunes. No existen elementos comunes en los dos conjuntos. Ambos conjuntos tienen elementos totalmente diferentes. Eso es lo que quiere decir la clasificación de conjuntos disjuntos. Luego, ¿qué nos sigue diciendo? Eso lo podemos, dice, ver mejor en el siguiente ejemplo, en donde expresamos, dice, dos conjuntos por comprensión de la siguiente manera. Bueno, veamos el ejemplo. Nos dice que vamos a expresar dos conjuntos por comprensión y vamos a ver si los elementos de uno no están en el otro. Eso es bien importante. Ahora, aquí nos dan, por ejemplo, nos dan en este caso lo que es el conjunto Q.
y el conjunto P. Vamos a ver qué es lo que nos dice para cada conjunto. Dice, X tal que todo X es un número par menor que 10. Fíjense, Q está constituido por todo número par menor que 10. Todo número par menor que 10. Ahora vamos a ver qué tiene el conjunto P. P dice, X tal que todo X es un número impar menor que 10. Ah, P tiene todos los números impares menores que 10. Y Q tiene todos los números pares menores que 10. ¿Habrá algún elemento en común entre ellos? Por supuesto que no. Claro que no. No hay ningún elemento común entre Q y P. Por lo tanto, son conjuntos disjuntos. Entonces, bueno, por ejemplo, pongamos un número, el 3. El 3 no puede estar acá, porque es impar. Tiene que estar en el conjunto P. ¿Ya? El 2 no puede estar en el conjunto P. ¿Por qué? Porque es par. Tiene que estar en el conjunto Q. O sea, como vemos, los elementos que retoma la Q no están en la P. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Son conjuntos disjuntos. No tienen elementos en común. No hay ningún elemento en común entre ellos. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Dice, observamos que ninguno de los elementos de Q pertenece al conjunto de P. Y que ninguno de los elementos de P pertenece al conjunto de Q. Y era lo que yo les venía diciendo, ¿verdad? Ninguno de los dos conjuntos tiene un elemento en común entre ellos mismos. Q no tiene ningún elemento que lo tenga P. Y P no tiene ningún elemento que lo tenga Q. Esa es la definición de conjuntos disjuntos. Bueno, vamos a seguir con otra... Vamos a seguir con la explicación, pero para eso voy a borrar la pizarra. Bien, bueno compañeros, aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo por medio de diagramas de Venn de conjuntos disjuntos. Aquí estamos diciendo que Q es un conjunto disjunto de P y podemos ver bien claro por qué. Miren los elementos: 1, 3, 5, 9, 7, 6, 2, 8, 4. Si podemos ver, ningún elemento de Q está en P. No hay ningún elemento común entre P y Q. Miren, ningún elemento de acá está acá y ningún elemento de acá está acá. Entonces, por lo tanto, los dos son conjuntos disjuntos. ¿Ya? Entonces, ambos envueltos por lo que es el conjunto universal. ¿Ya? Eso es algo bien importante. Esto es expresado por medio de diagramas de Venn. Bueno, en el bloque anterior lo estamos expresando por medio de llaves. Casi siempre lo vamos a simbolizar por medio de llaves. Por su facilidad y digamos porque es más práctico. Es digamos ocupa menos espacio. Y hay muchas formas de representarlo de manera simple. Entonces, pero también lo podemos representar de esta manera. Y tal vez vamos a ir haciendo un poco, digamos, de representándolo por medio de las dos formas para que no se nos vaya olvidando una ni la otra, ¿verdad? Vale, de ahí, por ejemplo, vamos a ver dos simbologías que normalmente vamos a ocupar. La simbología de pertenencia, que es, digamos, que indica que un elemento pertenece a un conjunto. Esto de pertenencia se refiere más que a todos los elementos. A eso se refiere, hay que entender. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo. Aquí estamos diciendo de que el elemento A pertenece al conjunto A. El elemento A pertenece al conjunto A. Miren, estamos en los conjuntos, como habíamos dicho por convención, lo representamos en mayúscula. Entonces, y también otro símbolo que nosotros vamos a ocupar bastante seguido es el símbolo de inclusión. El símbolo de inclusión. Aquí estamos diciendo de que, por ejemplo, digamos, de que B está incluido en A. ¿Ya? De que B está incluido en A. Lo podemos ocupar de manera inversa, diciendo de que, bueno, si lo ocupáramos de manera inversa para representar esto mismo, tendríamos que poner la A del otro lado, ¿verdad? Y eso nos diría que A contiene a B. Si lo pusiéramos de manera inversa, si lo pusiéramos de este lado, de esta forma, ya van a ver. Porque lo podríamos poner, por ejemplo, de esta manera.
Entonces, digamos, de esta manera estaríamos diciendo que A contiene a B. Entonces, estas dos simbologías son buenas, que las comprendamos bien, y más adelante vamos a ir viendo otra simbología que más que todo se refiere a las operaciones entre conjuntos, ¿verdad? Es de las cosas que nosotros vamos a ir poco a poco viendo y tomando en cuenta. Bueno, después de haber hablado de toda la clasificación de los conjuntos, de cómo estos se clasifican, entonces hoy vamos a hablar de lo que son los subconjuntos. Eso es bien importante. ¿Qué es un subconjunto? Vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría acerca de los subconjuntos. Vamos a ver qué nos dice. Es un subconjunto de otro cuando todos los elementos de este pertenecen al segundo conjunto. Oigan bien lo que nos dice. Y leamos despacio. Es un subconjunto de otro. Es un subconjunto de otro cuando todos los elementos de este pertenecen al segundo conjunto. O sea que cuando un conjunto, todos sus elementos le pertenezcan a otro conjunto, o sea, extienden también dentro de otro conjunto, y ese conjunto tenga todavía más elementos, entonces ese es un subconjunto. Es un subconjunto. ¿Ya? Entonces es un subconjunto. Eso hay que tener bien claro. Vamos a ver qué más dice. Es decir, dice que está incluido en el segundo conjunto o que el segundo conjunto incluye el primero, por ejemplo. Y nos da este ejemplo. A es igual a X tal que toda X es un número menor que 10. Nos dice que A va a ser todo número menor que 10. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el siguiente conjunto, que es el B. ¿Qué nos dice que contiene B? B nos dice que va a contener todas las X pares menores que 10. Fíjense bien, A contiene a los números menores que 10. Y B contiene a los números pares menores que 10. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que B está adentro de A. O sea que A va a incluir a B. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo. Oh, vaya, ahora, ¿cómo podemos representar esto por medio de... Esto mismo lo vamos a representar en un ejemplo de diagramas de Venn. Miren, por ejemplo, aquí ponemos los números menores que 10. Que en este caso 2, 4, 8, 6 son pares. Son pares. ¿Qué es lo que nos dice de B? Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el caso, digamos, de A? Tiene todos los números menores que 10, tanto los impares como los pares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que B es un subconjunto de A. Es un subconjunto de A. Eso hay que tenerlo bien claro. Bien claro. Que B es un subconjunto de A. Que B es un subconjunto de A. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos simbolizar que B es un subconjunto de A? De esta manera, de como estamos hablando del símbolo de inclusión. Aquí estamos diciendo de que, por ejemplo, B está incluido en A. Como nos dice, digamos, B está incluido en A, poniendo el símbolo de inclusión. O de manera ocupando el símbolo de manera inversa, que A contiene a B. Miren, de esta manera lo podemos ver. Que A contiene ¿cómo se llama? En este caso contiene a B. Contiene a B. Bueno, esto sería lo que ¿cómo se llama? Lo que habría que tener en cuenta. Eso sería lo que habría que tener en cuenta de los subconjuntos, ¿verdad? Siempre va a ser un subconjunto es cuando un conjunto, los elementos que contiene ese conjunto esos mismos elementos están contenidos dentro de otro conjunto que tiene esos y más elementos. Esos y más elementos. Entonces, ese conjunto que tiene esos elementos representa un subconjunto del conjunto más grande de elementos. Del conjunto más grande de elementos. Y a eso nos estamos refiriendo cuando nosotros definimos lo que son los subconjuntos, ¿verdad?
Y en estos ejemplos creo que está bien claro. Vamos a pasar a ver algunas de las operaciones que se pueden realizar por medio de lo que son los conjuntos, para ir adentrándonos un poco más al tema.